Bueno, buenas noches. El tema de hoy es la educación ambiental como emergente de la educación social. Una nueva mirada que se hace fundamentalmente en el campo de la educación ambiental, ¿no? En general, en ese trabajo de Macarena Esteban Ibáñez y Luis Muñoz, lo que hace es un pequeño análisis sobre el papel que juega la educación ambiental como un elemento clave para el desarrollo y la aplicación también de la mirada de la educación social a esta nueva problemática, ¿sí? Se basa fundamentalmente en algunos documentos que hablan de la problemática de la contaminación ambiental y los modos de intervención que puede darse a partir de esta problemática, ¿no? No está más decir que el ambiente ha evolucionado y que el sostenimiento de la vida ha crecido considerablemente, ¿sí? Pero también es importante entender que en la medida que el desarrollo de la humanidad se fue tecnificando y las revoluciones industriales han incidido en el menoscabo de la evolución del hombre, también ha traído una involución en el medio ambiente, ¿no? Nadie puede dudar, digamos, que el hombre ha hecho uso y abuso de los recursos naturales, y que este abuso ha provocado, por lo general, una catástrofe que repercute casi en toda la sociedad. Estas catástrofes que por ahí lo toma uno como naturales, en realidad lo que hace es justamente llegar a un extremo y exceso de consumo y de uso excesivo de la tecnología en detrimento de la naturaleza, digamos, ¿no? Estas posiciones llevan, digamos, a que la administración del Estado y de los organismos encargados del cuidado del medio ambiente, en cierta forma, no puedan considerar la importancia que tiene de generar acciones que focalicen en la regulación de estas conductas de determinados monopolios o industrias que van en detrimento de justamente de los recursos naturales, digamos, ¿no? Y si a eso agregamos que en la sociedad moderna hay un exceso de cantidad de consumo, donde ya esta diferencia está marcada, que lleva también a mayor exclusión social, digamos. Muchos pueden acceder a muchos recursos y pocos, la mayoría, los que están más excluidos, tienen poco acceso a los mayores recursos, ¿no? Ahora, el exceso de consumo, y esto también está pensado no solamente en las sociedades industriales modernas, sino también en las sociedades subdesarrolladas, hace que los recursos naturales se limiten y por ende terminen generando grandes deficiencias en el sistema y fundamentalmente en los recursos naturales, ¿sí? Ya María Neira, que fue directora de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud, ella planteaba la importancia de décadas atrás que se planteó este organismo internacional en la necesidad de la posibilidad del acceso al agua potable, de los servicios locales, digamos. Y hoy, en pleno siglo XXI, existe a nivel mundial, lamentablemente, una escasa posibilidad de acceso al agua como recurso principal y a su vez también como consecuencia todas las enfermedades que provoca el no acceso o el acceso al agua contaminada en muchos casos, ¿no? Es decir que, si bien los recursos son limitados, pero el Estado y los organismos gubernamentales tienen que lograr que esos recursos sean bien distribuidos y que no haya un exceso de producción que termine generando mayor desgaste a los recursos naturales, digamos, ¿no? Por eso se plantean estos autores, plantean que debe pensarse esto como una problemática compleja, digamos, ¿no? Y para las problemáticas complejas no existen respuestas simples, digamos, ¿no?
hay que generar acciones entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales para tratar de solucionar esta problemática que nos afecta a todos, ¿no? La educación ambiental debe ser pensado como una herramienta social fundamental para este cambio, para este proceso de transformación, ¿no? No olvidemos que la progresiva urbanización provocada en la concentración máxima de poblaciones en distintos centros de localidades importantes, ciudades más urbanizadas, ha llevado también a una contaminación ambiental, ¿sí? Por eso el papel de la educación ambiental no solamente analiza las problemáticas que afectan al medio ambiente, sino sobre todo cómo los cascos urbanos también generan, digamos, estas contaminaciones, ¿no? Por eso se habla de aspectos urbanos e industriales, ¿no? Que alteran indudablemente los ecosistemas naturales, ¿sí? Es paradójico que la ciencia avanza en favor del crecimiento de la humanidad y de la extensión de la vida humana, digamos, ¿no? Todos sabemos que hasta hace 30 o 40 años un sujeto podía vivir hasta los 60, 70. Hoy, por suerte, con el advenimiento de la ciencia, se ha logrado que la persona pueda vivir entre 80 y 90 años, digamos, ¿no? Ahora, esta capacidad, digamos, de evolución también trae como consecuencia esta dificultad en el desastre y las consecuencias que generan las tecnologías y la ciencia para producir más y consumir más, ¿no? Hay que buscar un cierto grado de bienestar para todos los individuos que constituimos la comunidad, de la cual somos partes y somos parte de este ecosistema, digamos. Si nosotros no cuidamos nuestro propio ambiente donde vivimos, es indudable que esto va a generar una problemática ambiental compleja, ¿sí? La falta de información, la falta de toma de conciencia, la poca capacidad, constituyen la causa principal de una inadecuada respuesta social frente a esta problemática, ¿no? Es indudable que la tecnología propicia la degradación acelerada del medio ambiente, los recursos naturales, cuando no es usada racionalmente, ¿no? Entonces, desde el campo de la educación social, se ve la necesidad de pensar en esta problemática como educación ambiental como puntos de encuentro más que de desencuentro, ¿no? Hay que considerar el bienestar social como una optimización de los recursos naturales, un aprovechamiento de los recursos naturales en la modificación de la biosfera, digamos, ¿no? Acorde con los usos y recursos humanos y financieros que tiene cada localidad. Por lo tanto, si bien el advenimiento de políticas que han ayudado a cierto grado de desarrollo social y económico, también dejó en descubierto que hay muchos sectores sociales que no pueden acceder a estos recursos básicos, ¿no? Vamos a ver que a lo largo del texto se plantea una relación, digamos, muy permanente entre la pedagogía y la educación social y la ecología, digamos, ¿no? Que parecen ser como posiciones antagónicas, pero que se entrelazan entre sí, digamos, ¿sí? Y estas vertientes de estudio y conocimiento lo que intentan hacer es entender las problemáticas ambientales. Hay un libro en España que se llama el Libro Blanco de la Educación, que ahí hace todo un desarrollo de lo que ocurre en la realidad de Europa, pero también lo podemos pensar con lo que ocurre en la realidad de América Latina, digamos, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo ese crecimiento y ese desarrollo que se ha sostenido durante tanto en las últimas décadas ha producido también una degradación del medio ambiente, ¿no? Hay que pensar que esa diversidad y esa importante multiplicidad de elementos que observamos en la naturaleza tienen que apuntalar a fortalecer esto de la multiculturalidad, a
fortalecer la inclusión social como un elemento clave para el cambio y para la mejora, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la sociedad actual, en la sociedad del conocimiento, es importante un estudio que observe el comportamiento humano en relación al medio ambiente. Y esto se encarga la educación ambiental o la ecología, digamos, ¿no? Pero digo esto porque la educación social también se entrelaza. Si bien la ecología es como que está sustentada en distintas corrientes científicas, la que, digamos, le da sustento a la práctica a la hora de realizar acciones concretas es la educación social. Entonces, esto abre un campo de conocimiento y un campo de saberes que, más allá de los saberes multidisciplinarios, permitirían que el educador social entienda y comprenda la importancia de trabajar en esta problemática que nos afecta directa o indirectamente. ¿Sí? Por eso se habla del libro blanco de la educación social. Ahora, estos perfiles educativos, digamos, son procesos generalmente que se dan en todas las instancias, no solamente tiene que pensarse en acciones concretas de los niveles iniciales, primarios, secundarios, sino también terciarios. Es decir, que las acciones didácticas que se apliquen en el campo de la educación social deben ser pensadas como compromisos y nuevos desafíos que vinculan la transversalidad de este conocimiento y la incorporación del uso de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación como herramientas didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Y de esa forma lograr esos procesos de transformación que son necesarios en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Y en la medida en que esto se implemente, esos desequilibrios o desajustes que se producen en la sociedad puedan empezar como a lograr mayor inclusión social, ¿no? Por eso, en la sociedad del conocimiento habría como dos perfiles que se entrelazan entre sí. Por un lado, un aprendizaje dinámico, ¿no? Y otro, un aprendizaje para toda la vida. En el campo de la educación social siempre remarcamos que la educación no formal nos permite entender que justamente la educación puede ser un proceso que se da durante todo el proceso de la vida, que no termina solamente en un ciclo o un nivel educativo, ¿no? Y para eso hay que generar acciones y proyectos, ¿sí? Que den una acción programada y sistematizada de proyectos vinculados a la calidad de vida, ¿sí? Dentro del campo de la educación social se debe pensar también esta idea de los factores culturales y los momentos del ocio, digamos, ¿no? Esto de la vida recreativa o el uso de la posibilidad de hacer cosas recreativas que le hagan sentir bien a los sujetos, ¿no? Por eso se plantea que dentro de lo comunitario se pueden generar acciones de promoción vinculado al medio ambiente, digamos, ¿no? Y esta dualidad, educación social y educación ambiental como puestas como miradas antagónicas, debe ser desconstruido, digamos, ¿no? Porque la educación social se basa principalmente en esta idea de romper con los esquemas de la educación formal reglada o escolar, ¿no? En este sentido, la educación social se basa en una educación no formal, digamos, ¿no? Y desde ese lugar tener la libertad de poder hacer acciones que en definitiva logren un mayor bienestar, ¿no? Es decir, que aparecen nuevos desafíos de los cuales no podemos parecer estar ajenos, digamos, ¿no? Y acá ya también podemos pensar una didáctica de la ecología que puede ser dada, ¿por qué no?, desde el campo de la educación social, digamos, ¿no? Es decir, que hay una relación, o podemos establecer, según lo que plantean los autores, una relación entre estos dos tipos de conocimientos que se complementan, digamos, ¿no? Y este complemento del campo de la educación social más el campo de la educación ecológica, digamos, o ambiental,
va a dar lugar a una nueva propuesta pedagógica que tiene que ver fundamentalmente con la educación socioambiental, ¿no? Que la encubre, es decir, que toma aspectos de lo externo, el contexto, lo vincular y los aportes de la educación no formal, digamos, ¿no? Esta nueva visión, por supuesto, debe ser entendida en la necesidad de crear nuevos espacios educativos, ¿sí? Y trabajar fundamentalmente con las representaciones sociales del conjunto de la comunidad con la cual se va a trabajar. No solamente teniendo en cuenta sus dimensiones interrelacionales, sino complementarias, ¿no? Entonces, desde ese lugar se pueden construir proyectos sociocomunitarios, ¿no? Y las actividades educativas en este contexto empiezan a lograr mayor peso cuando la participación es más activa y fundamentalmente cuando es comunitaria, cuando se hace en un contexto donde son los propios actores los que toman conciencia, los que entienden y ven la necesidad de generar nuevos cambios, digamos, ¿no? Si bien todos sabemos que la educación social se basa en intervenciones socioeducativas y que da sustento, la pedagogía da un sustento teórico para que esa mirada o recorrido que se hace del campo pueda servir para relacionar la teoría y la práctica, digamos, ¿no? Hablamos del campo de la educación social y la educación ambiental como dos disciplinas que se unen y que tienen, por supuesto, niveles de complejidad mayor, que tienen determinados tipos de concepciones teóricas, objetivos y metodológicos, que tienen más puntos de encuentro que de desencuentro, ¿no? Es decir que estos autores plantean la ruptura de esa separación entre ecología y pedagogía social, digamos, ¿no? Porque ven que la pedagogía socioambiental puede ser un campo de inserción importante del educador social, ¿sí? Entonces dicen los autores, hay más puntos de encuentros que de desencuentro, hay más procesos de interacciones y de interdisciplinaridades entre, que expliquen los fenómenos de las crisis del medio ambiente, ¿sí? Por eso pensar la educación ambiental en un contexto de la educación social tiene la ventaja de buscar respuesta a estas nuevas necesidades y lograr un mayor equilibrio para el desarrollo y el progreso de la vida humana. Es decir, mientras más puntos de encuentro existen, más posibilidades va a haber de generar propuestas educativas que nos lleven a una mejor calidad de vida, digamos, ¿no? La educación ambiental es indudable que nos lleva a un proceso de mayor acceso a la cultura y de mayor acceso a esta complejidad de individuo y medio ambiente, digamos, ¿no? La educación ambiental, como lo plantean en el libro blanco, destaca los aspectos centrales del medio ambiente y en el ámbito de la educación social vemos el papel que juegan los actores en relación al medio ambiente y cómo se pueden generar políticas de desarrollo sostenible, digamos, ¿no? Es indudable que estos desafíos nos obligan a generar nuevos modos de intervención. Y estos nuevos modos de intervención se dan fundamentalmente en la comunidad, ¿sí? La unidad global de lo micro y lo macro en un sistema en el cual todos los elementos se relacionan entre sí y se establecen interrelaciones recíprocas y mutuas, digamos, ¿no? Por otro lado, la intervención socioeducativa que se hace en el campo de la educación social destaca los aspectos ambientales implicados, ¿sí? Y sobre todo en un contexto sociofísico determinado. Es decir, el educador social que trabaja las problemáticas relacionadas con la ecología y el cuidado del medio ambiente siempre se da en un contexto físico determinado, ¿no? Es decir que entre estos dos componentes hay una entera reciprocidad de elementos que interactúan, pero que a su vez se sostienen, ¿sí?
El papel de intervención social del educador social tiene como finalidad la necesidad de conocer la realidad social en la que se encuentran los sujetos, construir diferentes diseños e implementar nuevas políticas públicas, no solamente pensándolo en el ámbito estatal, sino también fundamentalmente en lo comunitario, ¿sí? Y a partir de eso poder evaluar los componentes que las constituyen y la complementan, ¿sí? Entonces, rescatando los conceptos clave de lo que los autores nos señalan, vamos a ver que las intervenciones están orientadas fundamentalmente a involucrar a los ciudadanos y, por supuesto, identificar e investigar las problemáticas en las que está inserta la comunidad. Finalmente, destacan los autores que es clave conocer los factores y las variables económicas y socioambientales en las que se desarrollan para generar políticas de intervención que cuiden el ambiente y que a su vez también generen mayor calidad de vida, ¿no? Entonces, es interesante pensar en este recorrido cómo estos procesos y estos discursos pedagógicos se amplían, digamos, a raíz de las nuevas demandas sociales, la contaminación, el tema de la basura, el tema del exceso de la explotación de las mineras, el exceso de la extracción del uso del petróleo, digamos, ¿no? Mientras no hayan políticas o leyes que protejan el medio ambiente, es indudable que las ONGs y las comunidades son las que van a tener que empezar a generar mayor presión para que el Estado, de cierta forma, logre un mayor equilibrio y sobre todo pensando en el bien común. Es por eso que educación social y educación ambiental son dos conceptos que se interrelacionan entre sí y se complementan porque tienen objetivos y metodologías similares y con un objetivo que es el medio ambiente y la relación que se establece entre el sujeto que lo conforma y lo constituye y los desastres que puede provocar el no cuidado de ese ambiente, ¿no? Así que bueno, en líneas generales es importante destacar estos conceptos que son claves para entender cómo se puede pensar una intervención educativa socioambiental en estos nuevos desafíos del papel del educador social.